Hermanos, se ha venido hablando en domingos anteriores acerca de la obediencia y hemos empezado a tocar temas acerca de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Tiene claro cuál es la voluntad de Dios? A veces quizás nos cuesta entender, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Pero eso la Biblia lo aclara en Romanos 12:2. Y dice la palabra del Señor: no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nuestra vida es buena, perfecta y es agradable. Se lo leo en Biblia en lenguaje sencillo, más claro: y no vivan ya como vive el mundo. El Señor nos dice: no vivan como vive el mundo, porque el mundo no vive bien. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Hermano, ¿quién quiere saber qué es lo que Dios quiere? Es decir, ¿saben qué es lo que Dios quiere? Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea, la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, perfecta y agradable. Y tenemos que entenderlo. El problema es que muchas veces nuestras decisiones nos llevan a ser como es el mundo y no agradable a los ojos de Dios. El tema de esta mañana se titula: antes de salirnos de la voluntad de Dios. Pregunta: si yo les doy el título del tema, ¿podrían entender de qué vamos a hablar? ¿Podríamos comprender? Antes de salirnos de la voluntad de Dios. Es un título un poco, así una palabrilla de domingo, así como ambiguo, como que no sabemos de qué vamos a hablar. Antes de salirnos de la voluntad de Dios. Antes de explicarles la razón por la cual el título, yo quiero que tengamos claro lo siguiente: ¿cuáles son las consecuencias de salirnos de la voluntad de Dios? En Números 32:23 dice: pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. O sea, cuando una persona se sale de la voluntad de Dios, tarde o temprano el pecado lo va a alcanzar. Tarde o temprano las consecuencias van a venir. Tarde o temprano va a suceder algo. Antes de salirnos de la voluntad de Dios. Yo estaba meditando en esta palabra y se me vino a la mente un programa de televisión documental de Nat Geo que... ¿A quién le gusta ver aquí documentales? Ustedes saben que mis hijos me dicen que a las personas que nos gustan los documentales es porque ya estamos viejitos. Así que los que levantaron la mano, que ya vamos en esa vía, ¿verdad? Porque como que a los jóvenes no les gustan los documentales. Un programa de televisión que se llama Segundos Catastróficos en la Zona Mortal. ¿Les dice algo, hermanos? Los deja picados como de qué va a hablar este hermano. Hermano, pero el título es antes de salirnos de la voluntad de Dios, pero ¿qué tiene que ver con segundos catastróficos? Y ya les voy a explicar, hermano, para que no queden picados. Antes de salirnos de la voluntad de Dios, hay segundos catastróficos, decisiones que las personas toman, situaciones en sus vidas que les pueden indicar que están caminando por la senda incorrecta y que esas decisiones que están tomando en algún momento se van a hacer desastres en su vida. En este programa de segundos catastróficos normalmente explican qué fue lo que sucedió. Bueno, sucedió un accidente de tren, un accidente de avión, sucedió pues la erupción de un volcán. Entonces explican lo que sucedió y luego empiezan a analizar lo que sucedió antes. Las decisiones que las personas tomaron, porque muchas veces hay decisiones humanas que acarrean eso. Entonces, antes de salirnos de la voluntad de Dios, hermanos, ¿qué sucedió antes? ¿Qué sucedió antes de él? ¿Qué decisión yo tomé? ¿Qué pasó en mi vida para salirme de la voluntad de Dios? ¿Sí me explico? Es que entendamos algo. Cuando una persona cae en pecado, cuando una persona se sale de la voluntad de Dios, posiblemente no son segundos catastróficos. Pueden ser días, pueden ser semanas hacia atrás, pueden ser meses, aún años, que esa persona viene tomando decisiones equivocadas en su vida, no conforme a la voluntad de Dios, hasta que viene la tragedia en su vida. Y de repente dice: es que el hermano cayó en pecado. Hermano, yo les puedo asegurar algo: no va a suceder que un día alguien se levante y dice: mira, como que hoy amanecí como con ganas de fornicar. Eso no va a suceder.
Hoy amanecí con ganas de caer en adulterio, voy a ver qué hago. No, ni alguien va a decir, oye, es que hoy amanecí con unas ganas de robarme algo. No, nada, eso no sucede. Sucede que hay algo, hay eventos anteriores que una persona puede detectar para saber si se está saliendo o no se está saliendo de la voluntad de Dios. Tal vez alguien diga, es que hoy amanecí con ganas de irme de la casa. Puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser una esposa. Pero esas cosas no suceden porque sí. ¿Sabe qué dice la introducción? Los desastres no suceden sin más. Vienen provocados por una serie de eventos críticos. Analizaremos las pistas y repasaremos esos segundos catastróficos en la zona mortal. Ahora bien, entonces vamos a analizar los segundos catastróficos de una persona muy conocida en la Biblia. Vamos a analizar este personaje de la Biblia. Es tan conocido y es tan amado que muchas personas le ponen el nombre de él a sus hijos. David era una persona que era un humilde pastor. Era una persona que fue el menor de sus hermanos. Fue muy amado. Dios lo ungió como rey. Dios lo protegió, Dios lo guardó, Dios le dio la victoria sobre el gigante. Y Dios hizo cosas grandes y maravillosas a través de David. Tan es así que David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Qué lindo, ¿verdad? La pregunta es, ¿y entonces? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de tragedia? ¿Por qué vamos a hablar de catástrofe, hermanos? Esa es la pregunta. Les voy a leer un poquito y les voy a resumir exactamente cuál fue la tragedia de David. ¿Cuál fue la tragedia, la catástrofe que vivió David en su familia? Un día, la tragedia llegó a la vida de David y su familia. Un hijo recién nacido enferma y muere gravemente, 7 días agonizando. Su hijo llamado Amnón violó a su media hermana Tamar. Aunque David se enojó mucho por esto, no hizo nada para castigar esa violación. Pero Tamar tenía un hermano mayor llamado Absalón, el cual se enojó por la violación y por la apatía de David de no castigar al culpable. Y la ira y el resentimiento hizo que 2 años después invitara a su hermano Amnón a cenar y lo matara. Absalón también se levantó en armas en contra de su padre. Le arrebató el reino por un corto tiempo. Hizo huir a David y a su ejército a plena luz del día. Escuchen esto. Y a vista de todo el pueblo, tuvo relaciones sexuales con 10 de las concubinas de David. Luego, en una persecución, muere Absalón. El sufrimiento de David por cada uno de estos acontecimientos era muy grande y con frecuencia lloraba amargamente. Hermanos, ¿cómo es que una persona que es conforme al corazón de Dios tenga este tipo de tragedia? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los segundos catastróficos en la vida de David que lo llevaron a esto? Uno diría, qué familita, ¿verdad? ¿De qué familita? ¿Verdad? Se mataban entre ellos, había violación. Tal vez alguien dirá, se parece mucho a mi familia, que muchas veces viven agarrados. Tal vez no tan grave, pero sin embargo, la pregunta es, ¿qué sucedió en la vida de David para que estas tragedias tocaran a su puerta? Hoy vamos a analizar qué pasó en la vida de David, qué fueron esos segundos catastróficos antes de salirse de la voluntad de Dios, qué acarrearon tanto sufrimiento. Hay eventos, hay decisiones, hay actitudes, hay pensamientos, los cuales hoy vamos a analizar. Eventos que no solo pasaron en la vida de David, hermano, sino que pasan en la vida de muchos cristianos, que dependiendo de la decisión que tomen, nos acercan o nos separan de la voluntad de Dios, que es la voluntad buena, perfecta y agradable. Entonces vamos a ir a 2 de Samuel 11, del 1 al 17. A mí el programa me llama la atención porque siempre van documentando tantos minutos antes del desastre, tantos días antes del desastre, tantos segundos antes del desastre. Así que podríamos ponerle a el título al versículo 1, varios días antes del inicio del desastre. Y voy leyéndolo y les voy explicando, hermano. Leo en traducción en lenguaje actual. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas.
Todo iba bien. Pero acá hay un pero. En esta versión hay un pero. Dice, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Raba. Hermanos, ¿y cuál es el pero? El pero es que David, siendo rey, siendo el general principal de su ejército, tenía que estar con su ejército. Tenía que estar luchando la batalla, porque aquí ya dice que era cuando los reyes salían a la guerra. Entonces la pregunta es, si los reyes salían a la guerra, ¿por qué el rey se quedó en Jerusalén? ¿Por qué él tomó la decisión? ¿Será porque estaba cansado? ¿Será porque estaba aburrido, hermano? ¿Cuántas personas no cumplen con sus responsabilidades? Y por dejar de cumplir con sus responsabilidades vienen los problemas. ¿Cuántas personas por no cumplir con esas responsabilidades como siervo de Dios, como padre o madre, por no cumplir sus responsabilidades como hijo o hija, como jefe o empleado, por querer descansar, descuidan a su familia, su trabajo, su empresa, sus estudios y empiezan a descuidar esa voluntad de Dios? Gente que descuida ministerios, descuidan y pierden su familia. Hermanos, un caso. Este hombre trabajaba mucho. Es un caso de la vida real. Él trabajaba mucho. Como no tenía tiempo para atender a su familia, la responsabilidad de un padre y de un papá, de un esposo, es atender a su familia. Entonces él llamaba a un amigo y le dice, mira, llévame a mi esposa a tal lado. Llévame a mis hijos a la escuela. Llévame a mi esposa a tal lado. Es que no tengo tiempo, por favor, haceme el favor. Y el amigo le fue haciendo el favor y le fue haciendo el favor hasta que le hizo el favor. Y se dejó a la esposa. ¿Qué pasó? No quería tener tiempo para su familia. No quiso aceptar la responsabilidad que era como esposo y como padre. Y se quedó sin familia. Eso sucedió de la noche a la mañana. Fueron segundos catastróficos en la vida de este hombre, que todavía hoy lo sigue pagando. O un joven. Hoy por hoy los jóvenes, gloria a Dios por la juventud, pero hay un grupo de jóvenes que no les gusta estudiar. ¿Cuál es el anhelo de un padre? El anhelo de un padre es que sus hijos estudien, que se esfuercen. Y muchas veces los jóvenes no quieren porque quieren estar delante de la pantalla, quieren estar en los deportes, quieren estar en cualquier cosa menos en los estudios. Y entonces ese tipo de cosas hacen que descuiden esa responsabilidad de un joven, de un niño por los estudios, hacen que descuiden y vienen las consecuencias después, al final de año, cuando se quedan en el colegio o en la escuela. Versículo 2. Horas antes del desastre. Una tarde, dice, después de haber descansado, oiga, David estaba cansado de estar metido de estar metido haciendo nada. Hermano, ¿usted alguna vez se ha cansado de no hacer nada? Qué feo, ¿verdad? Qué feo es estar todo el día en la casa sin hacer nada y al final del día usted está cansado sin hacer nada. Una tarde después de haber descansado un poco, y hasta había dormido, dice, David se levantó, o sea, estaba durmiendo y comenzó a pasear por la azotea del palacio. De pronto, esa frase a mí me llamó la atención. De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David no tenía nada que hacer. ¿Usted conoce a alguien que no tenga nada que hacer? Ustedes, si yo les digo, la Biblia dice que una mente desocupada es taller de Satanás, ¿ustedes qué me dirían? Hermano, eso está en Carlos 1:1, porque eso no está en la Biblia. Una mente desocupada, eso es sabiduría de nuestros abuelos. Y sin embargo tiene razón. Aunque no está en la Biblia, tiene razón. Una persona que está desocupada, que no tiene nada que hacer, el diablo la puede enredar en cualquier cosa.
Cuando una persona tiene pensamientos que son de bendición, llena su mente, su corazón con la palabra del Señor, se dedica a las cosas del Señor, tiene tiempo para sus estudios, pero también tiene tiempo para servirle al Señor, va a mantener la mente ocupada. Pero si se queda en la casa sin hacer nada en todo el día, cuidado, se puede presentar algo que el enemigo lo va a hacer que usted vea, que usted de pronto vea algo que le llame la atención. Y aquí entro y le hablo un poquitito a los jóvenes que están acá. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con los ninis. Ustedes saben qué son los ninis. Jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es una generación. Lamentablemente es peligroso. ¿Qué hace un joven en la casa? Tal vez ya terminó el colegio, sin estudiar y sin trabajar. ¿Qué pasa haciendo todo el día? ¿Pasará delante de la pantalla de la televisión? ¿Qué hará? ¿Se descuidará? O esos jóvenes que dicen, yo no quiero estudiar, pero dicen, yo no quiero estudiar, pero tampoco quiero trabajar. Una mente desocupada es taller de Satanás. Pueden buscarlo en Carlos 1:1. Pero dice que si solamente trabajas, hermano, debes sacar tiempo para servirle al Señor. Cuando le servimos a Dios, eso nos obliga a prepararnos, a buscar de Dios y a capacitarnos. Si tenemos mucho tiempo ocioso, puede pasarnos lo que David de pronto vio. Si de pronto usted ve algo, hermanos, que le llama la atención, que tal vez nunca le había puesto atención y le llama la atención y eso lo atrae, hay que tener cuidado. Usted tiene que sopesar que si eso que lo está trayendo es de Dios o no es de Dios. Te está alejando de Dios o te está acercando a Dios. Si usted de pronto ve que servirle al Señor es de una bendición, sírvale al Señor. Pero si usted de pronto ve una página de internet donde dice clique aquí para chatear contigo, tenga cuidado. Usted no sabe lo que hay detrás de esa página de internet. Si usted de pronto ve un mensaje de una persona del pasado que te dice, hola, ¿cómo estás? Y usted dice, ¿y esta para qué me escribe? Hace poquito una persona nos contó que recibió un mensaje de una persona del pasado de, hola. Qué peligroso es un saludo, ¿no? ¿Nunca han recibido ustedes un saludo de esos del pasado que usted dice, ¿por qué me estará preguntando? Pero si usted responde, si usted le da pelota, si eso usted vio y luego empezó a decirle, hey, voy a preguntarle, voy a contestarle, a ver nada le va a pasar. Porque esa es la mentira del diablo, nada te va a pasar. Pero puede ser, hermano, que de pronto usted vio pornografía. De pronto vio a una compañera, un compañero de trabajo y vio que era atractivo o atractiva. Vio lo fácil que era ganar dinero y se enredó en narcotráfico o se enredó en juegos de azar. De pronto vio que podía vivir sin estudiar. De pronto vio que no necesitaba ir a la iglesia y dejó de venir a la iglesia. De pronto vio que no necesitaba servirle al Señor. De pronto vio. Si en algún momento algo llama poderosamente la atención, hermano, y eso va en contra de los principios bíblicos, ojo, podemos estar ante una señal que debemos huir como lo hizo José. El diablo te dice, nada te va a pasar, eso no es nada malo, pero está usted ante segundos catastróficos. Versículo 3, horas antes del desastre. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. ¿Qué vio David en aquella mujer? ¿Qué tan linda era aquella mujer? No sabemos, la describe como una mujer muy linda. Sin embargo, David empezó a pensar en ella. Ya no se conformó solo con verla, con pensar en ella. Ahora manda enseguida a averiguar quién es. Cuando usted ve algo, hermano, cuando usted ve a una persona, cuando usted ve algo que le atrae y empieza a averiguar y empieza a querer saber más acerca de eso, hermano, es peligroso. Máxime si eso lo está atrayendo. Quería saber quién era, dónde vivía.
Hay personas que cuando les llama la atención algo, empiezan a averiguar lo que no deben. ¿Y cuánto se gana en ese negocio? Ay, ese negocio es muy bueno. No, nada más yo llevo un paquetico de aquí a allá y me gano mucha plata. Usted puede meterse en el negocio. Ay, no, usted nada más le da un jaloncito a ese cigarro y uno se siente volando. Ajá. Y empiezan a averiguar, ¿y qué se siente formar marihuana? ¿Y qué se siente esto? ¿Y qué se siente el otro? ¿Y qué se siente tomarse una cerveza? Y tal vez hay personas que les encanta hablar de sus pecados y hablan acerca del adulterio, de la fornicación. Y entonces el que está en Cristo empieza a preguntar, empieza a averiguar. Y usted está casado, usted está casada. ¿Y qué? ¿Y tiene problemas con su esposo, con su esposa, con su novio? Cuénteme, ¿qué se siente hacer esto? Esto provocó algo en David y fue la primera caída antes del desastre. El 10º mandamiento, hermanos, ¿qué dice? El que se lo sabe de memoria. Éxodo 20:17. ¿Me lo ponen en la pantalla, por favor? No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. ¿Qué estaba haciendo David en este momento? Estaba codiciando lo que el otro tenía. Estaba codiciando la esposa, hermanos. En este momento, se lo leo en Biblia en lenguaje sencillo. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro, cualquiera de sus pertenencias. Hermanos, si lo traemos a este mensaje para hoy, yo sé que tal vez nadie aquí tiene un buey o un burro, pero si este mandamiento lo traemos, dice: no codicie la esposa, el carro, el celular, la casa, el trabajo, los viajes o cualquiera de las pertenencias que alguien tiene, porque cuando empezamos a codiciar, eso estamos fallando en el 10º mandamiento. Uy, qué dichoso ese hombre, tiene 2 amantes. Yo lo he escuchado. Uy, ve la cantidad de plata que se gana ese hombre y anda en negocios ilícitos. Lo he escuchado. Una persona que cae en codicia, hermanos, está apartando de la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios dice que no debemos codiciar. Yo les hago una pregunta a las mujeres. Si ustedes ven a otra y dicen: ay, qué pelo más lindo, yo desearía tener el pelo como esa mujer lo tiene. Eso no es malo. Y tal vez la otra la vuelve a ver y dice: ay, el cuerpo de esa mujer, yo desearía tener el cuerpo. Eso no es malo. Pero cuando ya eso se convierte en una obsesión, cuando ya el tener ese aparato electrónico se convierte en una obsesión, que yo tengo que hacer lo que sea para poder tenerlo, ya estamos codiciando y ya estamos cayendo en el problema. David empezó a codiciar la esposa del prójimo. David podía tener todas las mujeres que él quisiera. Hermanos, David era el rey y él tenía como 10 concubinas y no sé cuántas esposas en ese momento, y podía ir por todo el reino a buscar las mujeres más lindas y escogerlas como esposa o como concubinas, pero él no quería ninguna otra, quería la mujer del prójimo. Qué triste cuando una persona puede tener otras cosas. No, pero es que yo no quiero eso, yo quiero esto. Lo que es prohibido, lo que es pecado, lo que te saca de la voluntad de Dios. Versículo 4. Yo le pongo 2 horas antes del desastre. Asumo, ¿verdad? Tiempos. Entonces David mandó a traerla. La vio. Primero se quedó desocupado, estaba con la mente desocupada, la vio, mandó a preguntar y ahora mandó a traerla. Estaba a punto. Todavía estaba como en un viaje que se podía devolver. Y cuando se la llevaron, ¿qué dice el pasaje? Se acostó con ella. ¿Qué era? ¿Que tenía sueño? Pregunto. ¿Tenía sueño, David? Hey, no, ya ahí que jugamos naipe, ahora sí acostémonos. No, hermanos, perdón.
Esta versión dice, y mandó a traerla y tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo menstrual y estaba cumpliendo con los ritos de la purificación. Hay un programa documental también que se llama Mayday, Catástrofes Aéreas. Y hay un capítulo que se llama El punto de no retorno. Es cuando ya un avión está alzando vuelo y ya no se puede devolver, ya no puede decir, no alzó vuelo. Aquí estaba David en el punto de no retorno. En ese momento donde ya había caído en adulterio. En ese momento donde ya había cometido un pecado grave. ¿Cuál pecado había cometido? De los 10 mandamientos, el número 7, que dice, no cometerás adulterio. Había codiciado. Había caído en adulterio. Pregunta. Esta es una pregunta que yo me hice, pero me gustaría saber su opinión. ¿Betsabé pudo detener o no el adulterio? Pregunta. ¿O Betsabé simple y sencillamente fue un instrumento en las manos de David para el adulterio? Qué difícil, ¿verdad? ¿Será que Betsabé no era culpable o sí era culpable? Para que haya adulterio se ocupan dos, hermano. Ella tenía que saber que el adulterio era pecado. Ella tenía que conocer los 10 mandamientos. Ella tenía que haber escuchado, no cometerás adulterio. Ella ya sabía que ella era casada. Ella sabía que aunque David era rey, ella podía decirle, no, yo tomo la decisión de no fallarle a mi esposo. Asumo las consecuencias de serle obediente a Dios. Pero, mujeres, pónganse ustedes en el lugar de Betsabé. El esposo no estaba. Estaba lejos. David tenía platilla. No era nada feo. Era famoso. Era rey. Y quería algo. ¿Ustedes qué harían? No me contesten, hermanos. Se dice que no me contesten, ¿verdad? ¿Usted qué haría? O sea, es una situación media difícil. Pero sin embargo, algo que podemos aprender de este versículo, hermanos, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. David tenía la autoridad. David era el ungido de Jehová. Era el rey. Pero ¿cuántas personas en un momento de placer, en un momento de descuido, de apartarse de la voluntad de Dios, arrastran a otras personas al pecado? ¿Cuántas personas por su autoridad quieren inducir a otra persona al pecado? ¿Y cuántas personas confían en el ungido de Jehová? Nosotros tenemos que entender algo. Si una persona, si una autoridad nos quiere inducir a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, no lo haga. Aunque esa persona sea un líder, sea un pastor, sea un siervo de Dios, sea un jefe, sea un profesor. Ojo, muchas personas se quieren aprovechar de su investidura para obligar a otros a hacer lo que ellos quieren. Ojo, si la Biblia nos dice que no es correcto, pues no es correcto. Punto. Betsabé pudo haber detenido ahí. Betsabé se pudo haber, dijo no. Versículo 5. Ya el desastre estaba en gestación. Betsabé quedó embarazada. Así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo. Ok. Para apresurar un poco, les cuento lo que sucedió. David se asusta, como se asusta una persona cuando empieza a ser descubierto de que cayó en pecado.
Entonces manda a llamar a Urías. ¿Pero para qué lo manda a llamar? Para que vaya y tenga relaciones con la esposa y no se dé cuenta y no salga a relucir el pecado. Pero como Urías era una persona que sí le era fiel a Dios y él era fiel al rey, Urías decidió no ir a dormir con su esposa. Decidió serle fiel a Dios y serle fiel al ejército al cual él servía. Y David lo manda a llamar y le dice: ¿pero por qué no fuiste ahí a disfrutar con su esposa? No, yo quiero serle fiel a mi rey. Y quiero serle fiel a mi general. Y dice que David lo emborracha. Lo emborracha y vaya otra vez, vaya con su esposa y no va. Entonces, ay, qué tortón. Dice que entonces David le mandó una carta con él mismo, Urías, al general, y le dice: ponlo en lo más duro de la batalla, y cuando salgan los guerreros contrarios, déjenlo solo para que muera. ¿Cuál pecado estaba cometiendo David? De los 10 mandamientos: no matarás, no matarás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás. Ya la situación se había salido de control. Segundos catastróficos. El actor intelectual de la muerte de Urías fue David. ¿Por qué? Por salirse de la voluntad de Dios. Hay errores, hay distracciones, falta de conocimiento de la palabra. Y termina rematando con esto. Segunda de Samuel 11, 27. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que la llevaran al palacio, se casó con ella y ella le dio un hijo. Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Yo me imagino que David, cuando se dio cuenta que Urías había muerto, dice: ahora sí está muerto el perro, acabó la rabia, ya yo me salvé. Nadie se va a dar cuenta del pecado que he cometido. Hermanos, error, porque Dios todo lo ve. Error, porque tarde o temprano lo que yo estoy haciendo en lo oculto, Dios lo va a sacar en público. Error. Es mejor, antes de cometer otro pecado, antes de ir embarrialando más la cancha, es mejor decirle: Señor, perdóname. Confesar y apartarse, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Las consecuencias de salirse de la voluntad de Dios, tarde o temprano van a llegar las consecuencias, hermano. Tarde o temprano, de una u otra forma, Dios va a amonestar y vamos a sufrir las consecuencias de lo que estamos haciendo. En 2 de Samuel 12 vienen las consecuencias. Y llega un profeta donde David, y ese profeta le da toda una historia. Le cuenta que habían 2 hombres, uno rico y otro pobre. Uno que tenía mucho ganado, tenía todo, tenía muchas riquezas, y el otro pobre tenía solo una corderita, la cual había cuidado desde pequeñita y la veía hasta como una hija. Solo una corderita. Y dice que llegó un visitante a la casa de aquel hombre rico, y como él no quiso matar ninguno de su ganado, agarró la corderita del pobre y la mató y se la comió. Y David se enoja. Ese hombre merece la muerte. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios? Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas la sentencia. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres. Y aún te habría dado mucho más. Mas si tú así lo hubieras querido, ¿por qué te burlaste de mí?, le pregunta Dios. El corazón de Dios estaba dolido, hermanos. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo te prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú, y lo hiciste por quedarte con su mujer. Y viene la sentencia: pero ahora, por haberte burlado de mí
Y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra del Señor cuando llegó el desastre a la casa de David? ¿Duro o no es duro, hermano? Segundos catastróficos. ¿Cuántas veces hay señales que Dios nos está mandando para que tengamos cuidado? Pero esta palabra, hermano, no estaría completa. Este mensaje estaría incompleto si no vemos cuál es la solución del problema. Lamentablemente, el ser humano es un ser imperfecto. ¿Le fallamos con frecuencia a Dios? Con frecuencia nos salimos de la voluntad de Dios. Muchas veces tomamos decisiones, hermano, en nuestra propia humanidad. Y no vemos las señales antes de salirnos de la voluntad de Dios. No vemos esos segundos catastróficos. Pero ¿qué pasó con David? El versículo 13 es un resumen. Que no dice todo, pero dice algo. David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a Él no le gusta. Si uno ve eso, uno podría decir: ay, pero ahí no hay un verdadero arrepentimiento. Ay, sí, yo he pecado contra Dios, pero no, hermano. Es que eso es un resumen. Cuando una persona realmente está arrepentida de lo que ha hecho, cuando una persona realmente está arrepentida de haberse salido de la voluntad de Dios, de cometer adulterio, de hacer negocios ilícitos, cuando sabe que hace algo que no está en la voluntad de Dios, sufre como sufrió David. ¿Ustedes creen que la vida de David después de la muerte de Urías era tranquila? Sabiendo que había matado, sabiendo que había cometido adulterio, sabiendo que había mentido, sabiendo que había codiciado a la mujer del prójimo. El Salmo 32 es el reflejo de lo que David estaba sufriendo en ese momento. Salmo 32, escrito por David, 3 y 4, dice, vamos a buscarlo. Salmo 32, 3 y 4, por favor. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Sentimiento de culpa, hermanos. ¿Cuántas veces hemos tenido ese sentimiento de culpa que está carcomiendo nuestro corazón? Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde delante de Dios, un arrepentimiento genuino delante de Dios, sucede, lo que dice en el Salmo 32:5. Finalmente te confesé mi pecado y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Gloria al Señor. Porque aunque cometemos errores, aunque muchas veces esos errores nos están alcanzando y están carcomiendo nuestra familia, están carcomiendo nuestras finanzas, están carcomiendo nuestra salud, también podemos llegar confiadamente delante del Señor y decir: Señor, ten misericordia de mí, he pecado contra ti. Claro está, aunque la misericordia de Dios nos alcance, las consecuencias de salirnos de la voluntad de Dios van a llegar tarde o temprano. Tenemos que estar listos y preparados y aferrados a Dios cuando ese tipo de cosas sucedan, porque al final viene la sentencia. Natán le contestó. Ya David le había pedido perdón y le dice: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir, pero por haberte burlado de mí, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Ahí empieza la tragedia. Ya había pasado
los segundos catastróficos y en ese momento ya empezaba la tragedia, ya empezaba la complicación en la vida de David y sucedió a partir de ahí. Exactamente, a partir de ahí la vida de David no fue la misma. Me decía un hermano ahora temprano que muchas veces cuando vienen las tentaciones a su vida, dice que Dios le dice, usted conoce la película, ya ha visto los prólogos, ya ha visto el tráiler y ya sabe el final de la historia. Usted toma la decisión si quiere ser parte de esa historia. Usted toma la decisión si quiere caer o no caer, pero sepa cuáles van a ser las consecuencias y sepa cuáles van a ser las bendiciones si obedeces a mi palabra. Antes de salirnos de la voluntad de Dios, hay señales, hermano. ¿Alguien ha sentido esas señales? Hay eventos, hay actitudes, hay situaciones que nos dicen peligro, alarma, luces rojas. Atendamos la voz del Espíritu Santo, atendamos la voz de esas personas que realmente nos aman y nos están diciendo, no hagas eso. Atendamos la voz de esas personas. Si sientes que en el corazón que quieres dejar de congregarte, hay que analizar por qué quiero dejar de congregarme. Si sientes que quieres dejar de servir, que quieres dejar de vivir, si empiezas a sentir atracción hacia una persona que no es tu pareja, si sientes deseos de hacer lo que hacen personas conocidas, familiares, compañeros que están en el mundo, son señales que nos pueden decir, no lo hagas, detente. Hay una frase que dice que la arrogancia y el orgullo son parientes del egocentrismo y anteceden a la caída. ¿Quién quiere caer? Aquí nadie quiere caer. Proverbios 14:9 dice, a los necios no les importa si Dios los perdona o no, pero la gente buena quiere el perdón de Dios. ¿Quién quiere el perdón de Dios? Si en algún momento te saliste de la voluntad de Dios, cometiste adulterio, fornicación, has robado, has perdido cosas valiosas, está pagando las consecuencias en este momento de haberse salido de la voluntad de Dios. Tienes que aprender a recibir el perdón de Dios y continuar adelante a pesar de las situaciones duras que estés pasando. Agarrarte y aferrarte de las manos de Dios. El problema es, hermano, que muchas veces en nuestra vida estamos sufriendo las consecuencias del pecado de otras personas. ¿Qué ha pasado? Una esposa que su esposo se fue con otra mujer. Ella quizás no es culpable, pero está sufriendo las consecuencias del pecado del esposo. Un esposo que abandona a su familia y no les da ayuda económica y están sufriendo las escasez que están viviendo los hijos, es por el pecado del padre. Hay padres que están sufriendo las consecuencias del pecado de sus hijos. Padres que han perdido hasta sus casas por las deudas que le dejaron los hijos. Padres que están sufriendo las consecuencias del pecado, de las drogas, del no querer estudiar, de diferentes pecados de sus hijos. Muchas veces nosotros sufrimos las consecuencias, porque en el caso de David, el pecado de él arrastró a toda su familia. Y a veces creemos que eso es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y no entendemos de que las cosas que yo haga le van a afectar de una u otra manera a mi familia, pueden afectar en mi trabajo, pueden afectar hasta otras familias sin que yo me dé cuenta. Pero si en algún momento estás sufriendo las consecuencias de los pecados de otras personas, debemos perdonar a esas personas. No debemos permitir que el enemigo nos robe, nos robe la paz, nos meta resentimiento, ira, enojo. Debemos perdonar hasta 70 veces 7, hermanos. ¿Cuál era el título, hermanos, de la palabra? Antes de salirnos de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el otro título? Segundos catastróficos, en la línea mortal. Cualquiera de los dos. Pero recuerde que antes de salirse de la voluntad de Dios hay señales que Dios te va a enviar
para que no te salgas. Y si en algún momento, y si en este momento estás sufriendo las consecuencias o estás siendo tentado, como estaba siendo tentado David, es importante lo que dice Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y la prosperidad vendrá a ti. Y la otra versión dice, Job, ponte en paz con Dios y Él te hará prosperar de nuevo. ¿Quién quiere prosperar de nuevo? ¿Quién quiere recibir las bendiciones de parte de Dios?